Oremos. Señor, te damos las gracias, mi Cristo, que podemos venir, Señor, a tus pies, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos ministres, para que tú nos toques, para que tú nos refresques, para que tú nos traigas ese gozo otra vez a cada uno de nuestras vidas, Señor. Soy aquí, Señor, venimos ante ti, Señor, sin pretender nada, mi Dios, porque sabemos de que ante ti, Señor, estamos, como uno dice, sin nada. Y tú conoces cada uno de nuestros corazones, donde hemos estado, lo que ha pasado, lo que hemos sufrido, o a dónde vamos. Tú conoces, Señor, desde que estamos, antes de estar en el vientre de nuestra madre. Tú conoces, Señor, desde nuestra creación hasta nuestro nacimiento. Tú conoces, Señor, hoy en día cómo están nuestros corazones, si tenemos gozo, si tenemos paz, si hay retos, si hay a veces novedad, ansiedades, a veces malos pensamientos. Señor, tú conoces cada área de nuestras vidas y por eso hoy, mi Dios, podemos venir aquí sin ningún tipo de pretendiendo nada. Señor, la realidad es que todos te necesitamos. Todos queremos de ti. Ayúdanos a comprender, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a aplicar, a vivir para ti cada día y cada minuto, Señor. Señor, sabemos de que para ti no hay nada imposible, mi Dios. Señor, sabemos de que para ti, Señor, sufriste bastante para darnos vida y vida en abundancia. Mediante ese sacrificio puro, santo, en la cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre bendita para tocarnos, para sanarnos, para librarnos, para darnos esperanza, paz y gozo. Oh, mi Cristo, te necesitamos, mi Dios, como nunca antes. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos toques, que tú nos llenes más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, mi Cristo. En el nombre tuyo, Jesucristo, oramos y decimos amén, amén y amén. Si hay una porción de la Escritura donde podemos ver, ¿no verdad?, lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ¿no verdad? Lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 53. Abran ahí sus Biblias si pueden. Y esto lo voy a usar como un puente para entrar en la enseñanza. Isaías 53. Si no tienen Biblia, abren sus Biblias. Si tienen Biblias digitales, abran las Biblias digitales para que puedan escuchar. En Isaías 53, sabía que había sido profetizado, ¿ok? 700 años antes de que el Mesías viniera, entrara en esa entrada triunfal, diera su vida como sacrificio y resucitara, como hoy estamos celebrando, ¿no verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes. Ustedes también saben que hubo un periodo entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento de 400 años de silencio. Un silencio. No habían profetas. Los escribas dicen de que sí, todavía en los templos a veces hacían cultos y habían adoraciones y habían sacrificios. Pero vemos que habían pasado bastantes años y vemos entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento 400 años. Antes que apareciera el Juan Bautista proclamando, preparando la entrada para nuestro Señor Jesucristo. Eso es interesante cuando vemos aquí en Isaías, ¿sí? Es lindo cuando tú estudias eso y dices, wow, 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, ya todo esto se había ya profetizado. Sí, hermanos. Leemos ahí en Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo, pero ¿qué le deseemos? Despreciado, escuche, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando que un quebranto, dice, y como que escondimos de él el rostro, dice, menospreciado. Hasta aquí está hablando de Jesucristo, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Wow. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado mío, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transguiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé si yo no hubiera abierto mi boca cuando si te maltratan y te dan un bofetazo y te escupen, ¿no, verdad? Uno quiere reaccionar, ¿no, verdad? En la carne. Pero aquí cayó silencio. Él sabía que había un propósito. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transguiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue, dice, cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando ya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por sus conocimientos. Justificará a mi siervo justo y muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Es interesante cuando vemos esa profecía en Isaías, vemos de que Dios tenía un propósito con su creación. Ustedes saben, el Señor creó al hombre, después creó a la mujer, ¿no verdad? De su costado, ¿no verdad? Y lo puso en un paraíso, un jardín bello, donde todo se le daban y todos ellos podían comer y no tenían que estar como uno dice, avergonzados, no tenían que estar esforzando demasiado para poder comer hoy el pan de cada día, todo se le había dado. Pero vemos que ellos querían más. Y vino Satanás, ¿se acuerdan? Como una serpiente a venir y a tentarlos, y cayeron en pecado. Y aquí vemos proféticamente, hermanos, hermanas, en Isaías 53, que Jesucristo vino, murió
fue crucificado, fue sepultado. Pero Él dijo de que este templo tú lo vas a destruir, pero en 3 días, dice, resucitará. ¿Se acuerdan? Los discípulos cuando pensaban en eso, ¿cómo van a? ¿Tú sabes cuánto tiempo se demoró hacer el templo de Jerusalén? ¿Cómo tú vas a destruir el templo y lo vas a construir en 3 días? Pero ustedes saben, las Escrituras, Él estaba hablando de su cuerpo, de su templo. Que Él iba a ser, ¿qué? Iba a resucitar al 3er día. Vemos, hermanos, hermanas, que en esta pausa, cuando vemos que esa profecía fue 700 años antes, vemos y el silencio ese entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos, sirve como una pausa, ¿no verdad? Espiritual, un tiempo que uno puede anticiparse qué es lo que iba a pasar en lo próximo. Los cristianos creen que este silencio fue parte del plan divino de Dios para preparar al mundo para la venida de nuestro Salvador y establecer el nuevo pacto. Un pacto que ya no hace falta, vamos a ver en las Escrituras, que ya no hace falta más hacer ningún tipo de sacrificios, ¿no es verdad? Hay otras religiones por allá afuera que todavía están matando una gallina, o lo que sea. No, eso no salva, eso no purifica, eso no santifica, eso es Satanás. Dice que aquí ya no hay que hacer más sacrificio. Vemos, hermanos, hermanas, que es importante que cuando tú ves a Cristo en esa cruz del Calvario derramando su sangre bendita por ti y por mí, debe de causar algo lindo en nuestra vida, de querer más de Dios, de buscar de Dios, de entregarnos más, de servirle a Dios, de dejar el pecado aparte y de desear de Jesucristo. Pero la realidad vemos que según tú miras a tus alrededores, te das de cuenta de que no todo el mundo quiere de Jesucristo. Todo el mundo quiere ir a la playa, todo el mundo quiere ir a un picnic, todo el mundo quiere ir a una fiesta, todo el mundo quiere ir a tomar y a emborracharse, pero no muchas personas quieren pasar tiempo con Dios, buscar de Dios, desear de Dios. Y qué bonito hoy que podemos celebrar a Jesucristo. Cristo vive. Cristo vive en verdad. Cristo vivo está. Interesante. Si usted ve su florero, aquí es en cada mesa, usted ya miró a la tumba adentro, ¿qué es lo que dice? Dice algo, ¿no? Dice algo, ¿no verdad? Él no está ahí. Cristo vive. Él ha resucitado. Él ya está a la diestra de su Padre, alabando, cantando, glorificando, intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo vive, ya Él no está ahí. Cuando tú vas a Jerusalén y hay muchas tumbas que parece que dicen que aquí fue donde estuvo Jerusalén, aquí donde estuvo Jesucristo sepultado, aquí fue la tumba. La tumba está vacía, eso es lo importante. La tumba está vacía. Y vemos, hermanos, hermanas, que en esta Semana Santa, como hemos estado estudiando, ¿no? ¿De qué vimos, no? El domingo pasado sobre la entrada triunfal, donde Jesucristo en su burrito, ¿no? Vino como paz, no como un rey. Los judíos querían un rey político que los librara de allá de la opresión de Roma, y que lo librara del gobierno de Roma. Pero vemos de que Jesucristo, el plan de Dios era venir, su primera venida, manso, como uno dice, sin ningún tipo de agenda. Jesucristo tenía solamente una agenda, y ese es mirar al que necesitaba de Jesucristo y acudir a esa necesidad. Es interesante ver a Jesucristo. Qué lindo es ver el plan de Dios. En esa entrada triunfal, ustedes saben, Jesucristo cada vez que sanaba a alguien decía, vaya, y no se lo diga a nadie, cállate la boca. La gente no se podían quedar callada, porque tú sabes cómo es, cuando Dios te toca, no, Dios te libra, tú quieres decir, oye, ven a escuchar, ven y aprende, ven, mira lo que hizo Jesucristo en mi vida. Tú sabes que esas son una de las cosas muy importantes en las 4 leyes espirituales que uno cuando conoce a Jesucristo debe de hacer. ¿Cuáles son esas 4 leyes? Primero es orar a Dios, eso es importante. La segunda, ustedes saben cuál es, leer la palabra.
Lee la palabra. ¿Cuál es la tercera que todos nosotros debemos de? ¿Cuál es? Compartir, ¿de verdad? Congregarnos. Y la otra es testificar de tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida con otros. Esas son las 4 ahí, pero eso no está en la enseñanza. Pero vemos aquí que cuando vimos a Jesucristo entrar en esa entrada triunfal, vimos de que, ¿qué decían? ¿Se acuerdan? Hosana, Hosana. ¿Sabe lo que quería decir Hosana? Hosana dice, salva, Señor, salva ahora, sálvanos ahora, sálvanos. ¿Te acuerdas cuando tú no conocías a Jesucristo? Que tú viniste a Jesucristo. A lo mejor te invitaron a una iglesia, a lo mejor tú fuiste a una iglesia, tú entraste a una iglesia y tú dijiste, bueno, yo vine porque me invitaron. ¿Tú sabes? No porque creo nada de lo que están diciendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui a la primera iglesia, ¿no verdad? Que yo entré ahí a Calvary Chapel, ¿no verdad? Y me senté, en aquel tiempo era una alfombra roja, ustedes no se lo pueden imaginar. Era una iglesia metodista, todo rojo con cosas así, y la alfombra roja, y eran los bancos esos de madera, ¿no verdad? Duro. Y yo me acuerdo cuando yo entré con un espíritu crítico. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir el pastorcito ese? Así yo entré a la iglesia. Oh, man. Pero mira que lo que Dios ha hecho, ¿eh? Como Dios me humilló. Como Dios abrió mi entendimiento, mi mente, mi alma, mi corazón, para poder escuchar el plan, el propósito que Dios tenía para con mi vida. Cuando yo pude comprender eso, solo tuve que humillarme ante Dios, rogarle a Dios, pedirle a Dios que me perdonara por mis fallos, por mis pecados, por mis estupideces. Así como tú tuviste que hacerlo también, ¿no verdad? Cada uno de nosotros tuvimos que tener un encuentro con Dios. ¿Has tenido tú ese encuentro con Dios? Que a lo mejor tú escuchabas de Dios, te han dicho de Dios, has leído de Dios, pero en realidad no te has completamente rendido a Dios. Hay una diferencia entre un total rendimiento y un conocimiento a lo mejor que viene por el oír. Y has escuchado, sabe que hay un Dios, porque sabes de que nada de lo que está en este mundo puede ser hecho de una explosión, porque hay personas que dicen que por la explosión. No creo que nada de lo que está aquí puesto hoy aquí haya sido producto de una explosión, ¿no verdad? No creo que si tú coges todas las partecitas de un ser humano y haces una explosión y la tiras en un terreno por billones de años, todas esas partecitas se van a unir otra vez, y vas a formar un ser humano otra vez. Es imposible. Una explosión, no. Una creación, un propósito. Es la realidad. Y ese es el Dios en que hoy confiamos. Ese es el Dios que hoy celebramos. Ese es el Dios que hoy podemos cantarle, bendecirle. Ese es el Dios en que podemos congregarnos, animarnos unos a otros.